En este momento vamos a dar inicio al segundo panel de esta tarde, donde exploraremos cómo la inteligencia artificial está transformando la manera en que entendemos y practicamos la transparencia en la gestión pública, en un contexto donde la confianza en las instituciones y la participación de la ciudadanía son más importantes que nunca. La IA emerge como una poderosa herramienta que puede hacer la diferencia para conformar este panel. Entonces vamos a llamar a nuestra primera panelista. Y ella es una destacada especialista en Derecho Administrativo y Derecho Tributario, con más de 16 años de experiencia en el sector público. Su trayectoria ha estado enfocada en el estudio, elaboración y promoción de normativas impositivas, así como el diseño de políticas públicas orientadas a la mejora regulatoria, la simplificación administrativa y la transformación digital. Posee una maestría en Derecho de la Universidad del Estado, Universidad de Salamanca, y en Planificación y Gestión Impositiva por INTEC, y cuenta con diversas acreditaciones internacionales en materia tributaria y de políticas públicas. Es importante precisar que a lo largo de su carrera ha liderado importantes proyectos como la Ventanilla Única de Construcción y ha colaborado en la formulación de la Estrategia Nacional de Competitividad de la República Dominicana. Además, se ha desempeñado como docente universitaria y autora de artículos especializados en temas fiscales. Así que, señoras, señores, permítanme presentar a quien es actualmente la coordinadora sectorial de la Dirección de Análisis Regulatorio del Consejo Nacional de Competitividad y el programa Burocracia Cero. Recibimos ya con nosotros en este escenario a Gabriela Molina Santos. Gracias, Gaby. Y se une a este panel quien es licenciado en Administración de Empresas, con maestría en Economía Aplicada y Políticas Públicas y Desarrollo, y especialización en Análisis Estadístico y Demográfico. Posee formación complementaria en Desarrollo Sostenible y Análisis de Información Estadística, Económica y Social. Ha sido director de Estadísticas Económicas de la ONE, también se ha desempeñado como director de Análisis Económico en el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, y como director general del Desarrollo Económico y Social en el MEPID. Fue viceministro de Análisis Económico y Social del mismo ministerio y presidente del Consejo para el Fomento a la Inversión Económica y Social, destacándose por su aporte técnico en el diseño y evaluación de las políticas públicas. Actualmente es viceministro de Monitoreo y Coordinación Gubernamental del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo de la República Dominicana. Recibimos en este escenario al señor Luis Madera. Bienvenido. Para moderar este panel recibimos a quien es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con estudios posteriores en Ciencias Políticas. Su trayectoria de servicio a la sociedad se extiende desde la participación en la lucha por la democracia hasta hoy, con su incidencia en el proceso de reformas y modernización del país. Primera mujer en ser elegida vicepresidenta de la República Dominicana. En ese periodo también ejerció como secretaria de Estado de Educación, donde creó el primer programa de transparencia y convirtió a esa secretaría en la primera entidad pública en colocar el manejo de los fondos públicos en Internet. Ha aportado significativamente en la construcción de la democracia de la República Dominicana, con una connotada participación en los espacios de tomas de decisiones como lo es el Senado de la República. Actualmente me honra, como siempre, presentar a la asesora del Poder Ejecutivo en materia de ética, transparencia y anticorrupción, directora general de Ética e Integridad Gubernamental y presidenta de esta red de transparencia y acceso a la información pública. Recibimos para moderar este panel a la doctora Milagros Ortiz Bosch. Y de inmediato entonces pasamos los micrófonos a nuestros panelistas expertos y a nuestra moderadora. El escenario es todo de ustedes.
programa Burocracia Cero, que es uno de los que más orgullo tenemos los dominicanos, es el producto de la aplicación de la ley 167/21, que abrevia, acorta los procesos burocráticos. La gente del pueblo le dice burocracia cero. Parece que es una aspiración que no se cumple. Es don Luis Madera, el doctor Luis Madera, es viceministro de la presidencia y está dirigiendo, además de todos los cargos y posiciones que nos ha hablado Paola hace unos minutos, está aplicando un programa muy importante, que es el de seguimiento de los proyectos presidenciales. Tiene un nombre muy especial, ¿verdad? Pero es un trabajo con que nos reunimos el gabinete a escuchar cómo vamos aplicando las normas de gobierno. ¿Por qué tiene tanta importancia este tema? Es un aporte que queremos hacer los dominicanos a nuestras propias experiencias, a todos los compañeros de la RTA y a los que nos están acompañando en esta tarde. Y es lo siguiente, desde el inicio con que Jan García Periche nos explicó el futuro gobierno de la inteligencia digital, intelectual, la inteligencia digital pública, era como una revelación. Hay una manera de gobernar a través de este mecanismo en lo público. Estuvimos todos escuchándolo y fue una gran conferencia. Pero no hemos oído a todos los compañeros que han presidido hablar de grandes cambios, de reformas, de transformaciones. Todo esto ha sido vertiginoso, la transformación de la tecnología informática. Sin embargo, brevemente él habló de los 4 periodos de desarrollo de la humanidad: el vapor, la electricidad, el internet y lo que estamos viviendo ahora. Y lo que estamos viviendo ahora, tal y como explicaba José David Montilla, que organizó y dirigió y coordinó el fabuloso panel que nos tuvimos hace un momento, estaba la Angélica Fernández, estaba Julio César, estaba también Balbí, y él pudo llevar esa variedad de cambios con cierta gracia, inteligencia y ayudándonos, enriqueciéndonos con su comentario el trabajo que estábamos escuchando. Pero ¿qué pasa? Hay muchas cosas que ya vienen de muchos años atrás y que creemos que se están aplicando y que creemos que son un hecho, pero hay lagunas que van quedando. Y una de esas lagunas es el seguimiento. ¿Se cumplen? ¿Cómo vamos a poder saber lo que es la inteligencia artificial si no tenemos toda la data, los datos organizados? Si los datos están todavía incompletos, si no se han cumplido ni su evaluación, ni sabemos su rentabilidad, no sabemos cómo juzgarlo. En muchos países, lo nuestro pasó por esa etapa, todas estas cosas venían conformándose desde las convenciones de lucha contra la pobreza, a través de los organismos de cooperación internacional, pero había saltos que se daban, iban quedando huellas, huecos en el vacío. Y el dato que necesita la inteligencia artificial es un dato completo, un dato que informa y que entonces puede transformar y ayudar a trazar políticas nuevas, evaluables, aplicables, medibles. Entonces, estos jóvenes dominicanos, Graviela y el doctor Madera, el viceministro Madera, pueden realmente decirnos qué hacemos aquí nosotros como albañiles para ver que las cosas caminan de manera correcta. Por ejemplo, ¿cómo le da seguimiento el gobierno dominicano a sus compromisos presidenciales? ¿Qué es un presidente, sobre todo en Latinoamérica? Nosotros quisiéramos ser un poquito más avanzados, pero somos parte de Latinoamérica. Un presidente es un programa de acción que ha presentado a una población, y una población, una ciudadanía votada por él en base a eso. ¿Cómo se da cuenta él con los múltiples problemas que pueda tener cualquier jefe de Estado, que se está atendiendo
sus compromisos, que no son compromisos personales, en este caso me consta que no, son compromisos que diagnostican a un país, el país verdadero, el de la gente que habla, el de la gente que dice lo que hace falta. ¿Qué hace entonces si hay fórmulas, hay permisología, hay datos que hacer, hay plazos que cumplir, hay normas que entregar a tiempo y no se hace? Entonces ahí aparece el programa Burocracia Cero. Estas dos cosas son vitales para llegar al final, para llegar a esa inteligencia, a esa visión inteligente del ejercicio público a través de lo virtual. Entonces, de la inteligencia artificial, es con que el dato y el pequeño dato de cada día se pueda ir cumpliendo. Lo demás es a veces querer uno seguirse engañando. De eso se trata esta conversación. Vamos a ver si Gabriela me dice qué están haciendo, qué salto han dado, cómo ha respondido la ciudadanía. Eso da resultados, produce eso lo que se quiere. Bueno, muchísimas gracias. Primero a doña Milagros y a todos ustedes por esta invitación una vez más al Consejo Nacional de Competitividad. La verdad es que pararme siempre a hablar del programa y traer estos mensajes es alentador porque es el camino, como bien dice doña Milagros. Nosotros teníamos que comenzar a construir algo para luego entonces poder hablar de inteligencia artificial. Y creo que en estos años de gobierno, estos últimos 4 o 5 años, se ha estado construyendo sobre la base de la importancia de los datos, tanto públicos como esas previsiones en base a los datos que son de carácter privado o personal. Burocracia Cero, como muchos saben, y tuvimos la oportunidad de verlo el año pasado en Honduras, es una iniciativa que nace por la Estrategia Nacional de Competitividad de la República Dominicana que se lanza en el 2020. Y el programa Burocracia Cero es esa primera iniciativa para poder trabajar el tema de la desburocratización o la burocracia excesiva en temas de permisologías, trámites, servicios públicos. Y luego se va transformando con los años y la experiencia porque resulta que, bien, la Ley de Mejora Regulatoria establecía un primer marco de mejorar las regulaciones, la calidad de las regulaciones. Y eso está perfecto porque las leyes y las normas tienen que reflejar la realidad de lo que está pasando y darle certeza al ciudadano, darle certeza al administrado. Sin embargo, no bastaba o no ha bastado con trabajar la normativa, porque entonces después tenemos la otra cara de la moneda y es la cara operativa de los servicios públicos. ¿Y qué hacer para que esos servicios públicos se sientan, se perciban realmente eficientes y de calidad? Entonces, ¿qué vamos haciendo? Bueno, vamos viendo nuevos componentes y vemos que la transformación digital es ese pilar fundamental para poder mejorar la calidad de los servicios públicos. Y ese pilar de transformación digital tiene otros subcomponentes que ustedes muy bien han expuesto en el día de hoy, que en más de un seminario se han conversado. Y entonces ahí entra un elemento crítico, los datos. Pero no teníamos datos de los servicios públicos, porque si bien como país teníamos o tenemos el Ministerio de la Administración Pública, que tiene indicadores, tiene el SISMAP, que mide la calidad de los servicios, tiene carta compromiso, lo cierto es que no teníamos una estructura de cuáles son los datos que se requieren para brindar servicio público de calidad. Y instituciones que comparten datos no sabían que tenían que compartir datos entre sí, o quizás sí lo sabían, pero no habían hecho los esfuerzos. La arquitectura digital y la transformación digital viene a llenar ese vacío y a permitir que las instituciones comiencen a comunicarse de una manera más efectiva. Empezamos un proceso de automatización que llevamos ya desde el 2020 trabajando. Eso ha implicado tener un catálogo de datos, comenzar a hablar de un mismo lenguaje, poder tener estándares de sistemas de información tecnológica, que esto es muy importante. El Estado, por lo general, asumía diferentes software, diferentes sistemas, algunos desarrollo in-house, otros adquiridos mediante cooperación internacional, otros pagados a empresas privadas, del sector privado, y luego resulta que esos sistemas no se comunican entre sí. Y ahí vuelve y se crea otro quiebre
en la captura y manejo de los datos. Entonces, comenzamos ese proceso de automatización, se formaliza GovDoc como único portal institucional y GovDoc, ¿qué trata? Trata justamente de que sea un único repositorio para brindar servicios públicos. Actualmente tenemos más de 200 trámites de manera interactivos o transaccionales, que quiere decir que el ciudadano va a usar, a interactuar directamente con la administración pública desde ese portal, y hay más de 500 que son de manera de consulta o que redirigen a los portales especiales de las instituciones. Pero detrás de esto, que el ciudadano lo ve como una experiencia de usuario, ¿qué tenemos realmente? Tenemos una arquitectura que está tratando de que sea homogénea entre las instituciones. Tenemos un catálogo de datos, primero un catálogo de los servicios públicos que tuvimos que mapear y decir cuántos servicios públicos tiene la República Dominicana, cuántas categorías o tipos de servicio público. Había instituciones que clasificaban el servicio por la persona a la que estaba dirigida. Al final es un mismo servicio, lo que tiene quizás es diferentes usuarios y en otros casos diferentes modalidades, pero el servicio presencial es el mismo servicio digital, no es un servicio distinto. Y entonces comenzar a hacer ese catálogo de servicios para integrarlo con un catálogo de datos. Detrás del GovDoc, eso es lo que hay. Hay un sinnúmero de códigos, lo que saben de tecnología, hay toda una infraestructura tecnológica que permite esa homologación y esa homogenización de los datos. Burocracia Cero, ¿qué decidió en miras a eso que comenta doña Milagros? Y dice, mira, el presidente, la máxima autoridad está interesada en saber qué está pasando realmente con Burocracia Cero y con todo el ecosistema de servicio público. Y nos surge la misma pregunta a nosotros como líderes de proyecto, como gestores dentro de la unidad de gestión de resultados. Decimos, bueno, sí, ya debemos pasar de la llamada telefónica, de la carta de seguimiento, a un mecanismo que realmente responda a la naturaleza del programa, que es transformación digital. Se ha estado trabajando en el último año en construir un dashboard de monitoreo del servicio público, que pretende medir, y de hecho ya saldrá a producción la semana que viene, pero será interno todavía, va a medir el nivel de cumplimiento de la administración pública o de las instituciones públicas en función a los SLA para dar servicio público. Y va a poder integrar en ese dashboard, conocer la cantidad de datos, frecuencia, tipo de solicitudes, cuello de botella y demás. Esto para poder tener alertas tempranas. Visto esto, ese dashboard que estamos trabajando pretende también integrarse con un SysMap que tiene el Ministerio de la Administración Pública para que de cara a la administración pública pueda haber un régimen de consecuencia, porque el programa Burocracia Cero no puede ejercer régimen de consecuencia, no es un órgano per se, es un programa, pero sí debe derivar información de valor a otros órganos como el Ministerio de la Administración Pública, como la misma Dirección de Ética e Integridad Gubernamental, para que ellos puedan accionar respecto de lo que está pasando en los servicios públicos. Y bueno, ese SysMap va a penalizar a las instituciones públicas y a los servidores públicos, donde yo tenía un profesor de Derecho Canónico que decía donde más le duele, que es el bolsillo, como una forma de generar un movimiento voluntario a cumplir, en la medida en que usted no cumpla con lo que usted mismo se comprometió en una forma que ya es transparente, que usted no va a poder modificar la información que suministra, que si duró 10 días el servicio o hubo 4 o 5 cuello de botella se van a ver reflejados, no es que usted lo dijo. Entonces eso va a tener una sanción en los indicadores de desempeño y por ende en los bonos de desempeño que al servidor público tanto le gusta recibir. Y bueno, eso es más o menos lo que estamos trabajando ahora en función. Una última reflexión. ¿Sí? Gabriela Molina, lo siguiente. ¿Serán esos datos usables para la inteligencia? Sí, la intención, por ejemplo, ahora estamos muy en pañales, se pudiera decir, tenemos que salir a piloto, tenemos la intención de tener 70 instituciones integradas ya a este año para reportarlos a octubre de este año y ver cómo fue su comportamiento. Del universo total de instituciones es suficiente para un piloto, 70. En función a esa demanda y eso que vaya pasando, luego podemos incorporar inteligencia artificial para poder
prevenir situaciones, para poder analizar ese volumen de data que se va a generar detrás, porque estamos hablando de que el portal recibe más de 10.000 solicitudes en un periodo. Entonces, alguien tiene que generar, y definitivamente no puede ser alguien humano, el que comience a analizar qué va pasando, cómo están esos cumplimientos de esas SLA, qué trámite se demoró más de lo que quizás estaba comprometido, y luego poder identificar las mejoras. Incluso desde el tema de automatización hemos pensado en incorporar plataformas o soluciones tecnológicas que puedan hacerte propuesta de solución o rediseño de proceso. Porque hay un tema de proceso a veces importante, que automatizamos la burocracia, y esa no es la intención. O sea, hay que trabajar el proceso, la parte dura, para entonces luego eso tenga una verdadera sensación de que se mejoró. Y eso más o menos se está explorando ahora, pero necesitamos correr la data, necesitamos recolectar la data para poder realmente generar ese tipo de valor. Muchas gracias. El viceministro Luis Madera está encargado en las reuniones de gabinete, de consejos de gobierno, leernos a todos los ministros cómo van los resultados de ese trabajo. Luis, usted podría ahora contarle la historia de la importancia que es el seguimiento en la administración pública para llegar al uso de la inteligencia artificial. Muchas gracias, doña Milagros, primero por la invitación y por representarnos también en estos foros internacionales y por esta invitación. La verdad que este gobierno, como decía doña Milagros, pues se ha planteado una meta muy concreta, y es garantizar resultados en unas metas concretas sobre 10 temas priorizados que nos impulsan a avanzar en un indicador básico, que es el indicador de desarrollo sostenible en la República Dominicana. Ese indicador de desarrollo sostenible lo mide Naciones Unidas, y hoy por hoy República Dominicana ocupa el 6º lugar de la región en ese indicador, y la meta es poder llegar a ser uno de los 3 primeros países en ello. Y para ello, siguiendo simplemente el mapa de cadena de valor de ese índice de desarrollo sostenible, que pasa en general por los 17 objetivos de desarrollo sostenible, y que cada país asume aquellos que son más importantes para su propio trabajo. Y en República Dominicana, pues hemos construido una propuesta de valor que comienza por las 3 cosas principales que la gente requiere: vivir más, tener más libertad de tránsito en su territorio, y tener una vivienda y un entorno básico pues más digno. Y por eso las 3 primeras políticas prioritarias a las que le damos seguimiento son justamente salud, y cuando hablamos de salud no nos referimos a curar enfermedades, sino a salud. Es decir, promoción de la salud, evitar enfermedades, a la larga que la gente viva más. Y por eso el indicador principal que utilizamos es el de la esperanza de vida al nacer, que hoy en día son 75 años en República Dominicana, y nuestra meta en 4 años es llevarlo a 77 años, como indicador prioritario de desarrollo en términos de salud. Pero luego de tener salud, la gente tiene que tener libertad en el territorio, tiene que vivir más libre, más seguro, y por eso tenemos una meta prioritaria en términos de seguridad, que la medimos principalmente por el indicador de homicidios por cada 100.000 habitantes, que hoy por hoy estamos en uno de los primeros lugares en la región. Pasamos de 9.57 a final del 2023 de 11.6 en 2023 a 9.57 en el 2024, y en los 3 primeros meses de 2025 ya estamos en 8, de hecho en 7.8, y la meta es tenerlo por debajo de justamente de 8. Y en tercer lugar está el tema de vivienda, y el tema de vivienda lo medimos por el déficit habitacional, que también tenemos una meta de llevarlo a 21%, el déficit cualitativo, que hoy en día está en 25 y pico %. Eso es lo que nos llevaría a una población más de clase media, que es el deseo y la propuesta del gobierno, hacer una población de más clase media y menos pobreza, y ahí tenemos también 4 indicadores básicos: el de la proporción de población en clase media, y por otro lado ir disminuyendo la población en pobreza extrema y hambre. De hecho, esas 2 últimas, la propuesta es erradicarla, que quiere decir ponerla por debajo de 1%, la pobreza extrema hoy está en 2.3%, y el hambre hoy está en 4.3%, llevarlo por debajo de 2.5%, cuando la FAO nos declara como un país libre de hambre. Para todo eso tenemos que trabajar la parte económica. Entonces hay 3 propuestas importantes. La de crecimiento económico: hemos creado un programa que es la Meta RD 2036, que busca duplicar el PIB
al 2036. Y sabemos el reto que tiene, que no es por un periodo de gobierno, sino que son 3 periodos de gobierno que conllevaría esto. Hoy en día estamos en $11.500 per cápita, somos un país de ingreso medio alto, y llegar a $19.000 per cápita, que es la meta del 2036, nos llevaría a ser un país ya de ingresos altos, según la medición del Banco Mundial. Entonces, para eso entonces también tenemos la propuesta del gran problema que tenemos en términos del empleo. Nuestro principal problema, nosotros generamos mucho empleo, tenemos un desempleo por debajo del 5%, pero la tasa de formalidad en ese empleo sigue siendo baja. Tenemos una formalidad en el empleo de cerca de 45%, y la meta es llevarlo por primera vez en los últimos 30 años a 50%. Hay países de la región que esa tasa anda en 60, en 70, y hay otros países que andan por debajo de nosotros. Pero estamos convencidos de que si no hay empleo formal, no hay acceso a salud, y si no hay acceso a salud, no puedo cumplir la primera meta. Si no tengo empleo de calidad para, digamos, ahorrar para el futuro en términos de pensiones, entonces no puedo pensar en una sociedad realmente de bienestar. Ahora, estamos claros que el principal elemento para esa formalidad en el empleo es el tema del capital humano. Y tenemos una, básicamente, obsesión con el capital humano. Tanto el capital humano desde la educación inicial, la calidad en la primaria, la cobertura en secundaria, donde tenemos un tema importante de cobertura en secundaria, y la alineación de lo que hace, de lo que se da en las universidades con lo que requieren los sectores productivos. Y ahí tendríamos la mancuerna entre crecimiento económico, que genera demanda de empleo, y esa demanda de empleo suplida por una mano de obra, un capital humano con las necesidades cubiertas. El tercer, digamos, son las 7 políticas, digamos, o principales temas que estamos impulsando, pero tiene que tener 3 principios importantes. El primero es que el campo no sea sinónimo de pobreza y atraso. Es decir, no podemos seguir con una política que lamentablemente nos ha llevado a pasar en los últimos 20 años, disminuir de 40% de la población rural a solo 18% de la población rural. Una migración que ha venido sin necesariamente estar planificada, y que nos hace que cada vez que yo doy más servicios en la ciudad y no doy servicios en los campos, entonces genero más demanda de gente que quiere venir a la ciudad sin necesariamente estar planificado, y eso me genera más problemas en términos de seguridad, incluso aquí en las ciudades, además de que pongo en riesgo la seguridad alimentaria al dejar de sembrar para sembrar bloque y cemento, donde debería sembrar entonces frutos para la alimentación, y ese es un problema que también estamos impulsando. Y todo el tema de la resiliencia ante el cambio climático. Una sola cosa tenemos nosotros mientras seamos una isla donde estamos ubicadas, y es el impacto de los efectos de choques de cambio, de choques climáticos, y tenemos que trabajar esa resiliencia. Y finalmente, para que todo eso funcione, tener un gobierno entonces más efectivo en estos momentos de incertidumbre. Y esa es la 10ª meta principal. En esa 10ª meta, cada una de estas metas tiene un indicador principal y 4 indicadores detrás. Por lo tanto, tenemos un dashboard, que es lo que doña Milagros ha mencionado, de 40 indicadores. Esos 40 indicadores son impulsados por unas 180 instituciones, y ahí interviene un conjunto de técnicos de todo tipo para su impulso. Y ahí radica quizás el principal elemento y la necesidad de poder integrar soluciones de las que nos traen las nuevas tecnologías para ese monitoreo y seguimiento. Primero, en la articulación. La articulación a nivel horizontal entre instituciones, entre 180 instituciones, pero también la articulación vertical, es decir, entre la autoridad política hasta el técnico de más mínimo nivel para que se puedan lograr. Y en ese sentido es que trabajamos en ese proceso de articulación, y es donde hay que reconocer que tenemos que utilizar más la tecnología, pero yo quiero mencionar simplemente 5 temas donde hemos avanzado en ese sentido. El primer elemento principal era ponernos de acuerdo en que lo que estábamos planteando desde cada plan, también las otras instituciones lo estaban haciendo. Y ahí se diseñó un programa, le llaman Polar, es un programa que usa los mismos principios del ChatGPT, y lo que hace es que compara todos los distintos documentos de planificación y nos permite ver qué tan alineados estamos realmente, y si lo que yo estoy diciendo desde la presidencia también lo está diciendo el Ministerio de Agricultura, lo está diciendo el otro, y empezar por ahí, para que no solamente creamos que estamos articulados, sino que ese sistema nos diga a qué nivel estamos de articulación. Eso lo utilizamos para los documentos de planificación de todo el Estado, pero también para ver la articulación que teníamos, por ejemplo, en la propuesta nuestra de desarrollo productivo con la propuesta de la Asociación de Empresarios de la República Dominicana en su plan de 4 años también, y pudimos ver el nivel de articulación y donde no estábamos articulados para poder trabajar con ellos, para poder afinar más esa articulación. Luego, ese fue Polar.
Luego, para poder decidir también y definir otras políticas, digamos, prioritarias, y pensando en que los problemas sociales que yo menciono no pertenecen a una sola institución ni a una sola temática. Por ejemplo, el caso del empleo en República Dominicana lo trabajan 11 instituciones. Entonces, tú necesitas tener un ecosistema de políticas articulados. Y ahí desarrollamos también un sistema que te permite identificar rutas y toda la articulación y el efecto que genera una política en otra, para tú identificar entonces políticas que fueran las más prioritarias en función de lo que un sistema de inteligencia artificial me decía que iba a generar impacto. Entonces tú podías rankear los programas prioritarios en términos del impacto esperado, y un Estado que no tiene todo el dinero del mundo para hacer todo lo que todo el mundo quiere, podíamos priorizar entonces en algunos programas nada más, y ahí elegimos entonces, dentro de estas políticas, elegimos los 40 programas prioritarios a los que le damos seguimiento principalmente. Otro ejemplo está también con el caso de la educación inicial. Hemos apostado a aumentar la cobertura en educación inicial. Y ahí tenemos un sistema que es el CIMEDID, que es el que mide el desarrollo temprano de la niñez. Y entonces ahí también utilizamos un proceso de Machine Learning para poder generar de manera prospectiva e identificar dónde y qué grupo de niños y cómo avanzaban los niños y qué cosas en común tenían los que tenían distintos niveles, digamos, de desarrollo, para poder rediseñar mejor esas políticas. Lo mismo hicimos para el tema del empleo. En el tema del empleo también corrimos para los temas de informalidad. Corrimos también un modelo con información de Machine Learning que fuimos corriendo, iterando cada vez más para poder también identificar factores determinantes de la empleabilidad para los jóvenes, para poder utilizarlo en el plan de empleo juvenil y en el plan de formalidad en el empleo. Y quizás mencionar esos 3 elementos de inteligencia artificial o de Machine Learning, ¿verdad? Ese conjunto de tecnologías que estamos utilizando actualmente en algunas de nuestras políticas prioritarias. Señor, aplaudan. Bueno, nosotros como RTA, ustedes están hablando frente a la RTA, a la red de transparencia y la que sigue también la administración, el correcta aplicación del cuidado de los datos públicos, del derecho a la información. Es una red iberoamericana, o sea, abarcamos aquel continente y nos reunimos ahí. ¿Y qué es importante? Nosotros tenemos casi, por las exposiciones que hemos tenido en esta tarde, vemos que nos estamos acercando a pensar en que la inteligencia, la IA, tiene que llegar a ser pública. Y para ser pública tenemos que crear, como decía ahorita la queridísima Gabriela, pero Molina, a las medidas hay que llegar a saber quién paraliza estos procesos que son de todos. Y, como decía Madera, este tipo de seguimiento de trabajo también implica a las máximas autoridades, esa a la que tanto implica la OCDE en lo que es la norma de integridad pública, se inspiren y se den cuenta de un seguimiento para participar, no solamente en las medidas sancionadoras, sino las medidas inspiradoras, las que obligan a caminar juntos. Para llegar a tener una inteligencia inteligencia hecha como tal, tenemos que hacerla pública. Es una manera de hacerla pública, hacerla una obligación de cumplimiento para el desarrollo de los pueblos y para aprovechar esta etapa nueva del desarrollo mundial. Ya no solamente es, como lo explicaba ahorita, que primero fue la máquina de vapor, que después fue la parte que tuvo que ver con la luz eléctrica, que después fue el internet y que después es lo que está pasando ahora. Para llegar ahí tenemos que ponernos todos juntos y nosotros también tenemos que pedirle a los gobiernos que cumplan e impulsen las medidas para llegar hasta allá. Y en esta institución que funcionamos, 48 instituciones y 8 países, es por donde tenemos que avanzar. Y yo quería, no sé si tenían ustedes algo que agregar más, si lo ven esto inteligente, pensar en que esos sistemas que ustedes están aplicando son inspiradores o no impiden
el desarrollo de la inteligencia digital, la reforma de la inteligencia artificial en una obligación pública? Bueno, como abogada, para mí el tema del derecho a la información más el derecho a las tecnologías ya se va convirtiendo en un derecho fundamental. Hay países que hace siglos que vienen diciendo el derecho al acceso al Internet, el derecho a la transformación digital es un derecho universal, un derecho fundamental propio. Y ciertamente, incorporar inteligencia artificial y machine learning y todas sus modalidades debe ir en pos del servicio público, debe ir en pos de la ciudadanía. Hay que comenzar a democratizar el uso de la inteligencia artificial, la aplicación de los datos. Para eso, el reto, uno de los mayores retos quizás de la experiencia es aprender a soltar el dato de manera segura. Porque mientras queramos seguir reteniendo el dato, no vamos a poder ir a la inteligencia artificial. Repite, de manera segura. Correcto, de manera segura, con las garantías que debe llevar y separando muy bien que uno de los riesgos que quizás cuando se habla de inteligencia artificial primero se percibe, además del desplazamiento del capital humano, que también es un temor constante en el momento de aplicar inteligencia artificial, es cómo yo garantizo que la inteligencia artificial mañana no tome medidas discrecionales, o sea, o tome decisiones o proponga decisiones que vayan en contra de un grupo vulnerable, de que aquel que realiza la automatización del servicio no sesgue luego la información para que la inteligencia artificial trabaje en contra. Y creo que siempre por eso tiene que haber una contraparte humana desde el punto de vista de la ética y estar muy claro todo ese trabajo de ética que hay que hacer para que eso no pase. Para que efectivamente tú puedas poner la inteligencia artificial al servicio de la ciudadanía, promoviendo entonces servicios públicos de calidad, promoviendo transparencia, promoviendo regímenes de consecuencias claros en base a data real que se genera en virtud a eso que se recoge. O sea, que de mi parte entiendo que sí. Don Luis. Quizá nada más mencionar 3 retos que yo veo importantes para el seguimiento que nosotros hacemos. Uno de ellos es el tema de la territorialización de las políticas públicas. Y yo creo que ahí, mientras más pequeño es el territorio, más difícil es por los modelos tradicionales tener datos de calidad y datos a tiempo. Y yo creo que ahí todos los procesos que con las distintas nuevas tecnologías podamos tener, que nos permitan predecir comportamiento y predecir impactos de políticas en los pequeños territorios, es importante. Y hemos hecho algo nosotros con la metodología de estimaciones de áreas pequeñas, los Small Area Estimations, que la CEPAL promueve y demás, porque en los territorios hay que hacer encuestas y normalmente no tenemos información de los pequeños territorios en las encuestas porque sale muy costoso hacer esas encuestas. Entonces, utilizando esas metodologías, pues podemos llegar a eso. O sea, tenemos que poder saber dónde están en los pequeños lugares las políticas públicas, y ahí creo que la inteligencia artificial, el machine learning y estas nuevas tecnologías nos pueden ayudar bastante. Un segundo tema es la articulación entre las políticas públicas, es decir, poder medir a tiempo esos trade-offs que hay a veces entre una política y otra y qué elegir de manera particular, qué programas elegir para que puedan generar el mayor efecto posible, y creo que ahí también las tecnologías que tenemos nos pueden ayudar bastante. Y lo otro importante también es poder tener información a tiempo, no solo del impacto a largo plazo de las políticas, sino también de lo que siente la gente de esas políticas públicas. Yo creo que lo único peor a no tener información es tener demasiada información. Entonces yo creo que a veces caemos en ese proceso donde tenemos tanta información por tantos lugares que lo que nos da trabajo ahora es poder elegir cuál es la información correcta a la que le debo hacer caso para poder dirigir mejor una política pública. ¿Cuál es aquella que no está interesada? ¿Cuál es aquella que es la correcta para una política pública? Y poder tener información rápido y a tiempo para poder enderezar el camino. Ya no nos bastan las informaciones que tradicionalmente utilizábamos de carácter anual, de carácter cuatrienal o quinquenal, como las grandes encuestas de hogares y de ingresos y gastos, sino que tenemos que tener información más rápida. Y yo creo que el combinar informaciones de registros administrativos, informaciones de encuestas, informaciones de censos, y aplicarle estas metodologías nos puede permitir predecir a tiempo, territorializar y además tener información correctamente a tiempo para poder enderezar cualquier política pública que no esté funcionando. Muchas gracias a los dos y espero que hayamos cumplido la misión que nos propusimos cuando pensamos que esto iba a ser inteligente. Muchas gracias.
Gracias. ¿Hay preguntas? Le preguntamos a la sala si tiene alguna pregunta en este momento para que el panel pueda asistirles, pueda responder esas inquietudes. Tenemos una pregunta en la sala. Adelante. Muy buenas tardes. Yo me hago una pregunta y se la hago al panel en cuanto a algo que quizá no se ha mencionado, posiblemente no lo he escuchado o quizá lo tienen planteado, pero no se ha planteado aquí en esta sala. Lo primero es cómo le vamos a dar acceso a la juventud a que nos ayude a que esos criterios que se están planteando sean bien ejecutados, porque sabemos que la juventud ahora mismo está manejando esos términos al dedillo, es lo primero. Pero además de eso también no he escuchado hablar de equipos tecnológicos. ¿A qué me refiero con estos equipos tecnológicos? Sabemos que la mayoría de a veces las instituciones públicas carecen de equipos tecnológicos en cuanto a equipos digitalizadores, un software donde tú puedas escanear un PDF y automáticamente te lo digitalice a un texto, te lo vuelva a un texto, que eso hace que el trabajo sea muchísimo más rápido. Pero no solamente eso, sino también las redes de Internet, que son las que nos ayudan a que todas esas instituciones también puedan tener un acceso más pronto, más rápido. Porque también sabemos que carecemos a veces de esas buenas conexiones de Internet, una buena red de banda ancha, una buena red de fibra óptica en algunas instituciones, y todo eso ayuda a que esta inteligencia artificial y a que esos documentos lleguen a la persona más rápido, pero también nos ayudan a nosotros como instituciones públicas a ayudar o a servir a que esos datos lleguen más rápido. Y dentro de esos equipos y también dentro de esos parámetros tenemos también los teléfonos móviles, que también a veces sabemos que esos equipos móviles, a veces lo vemos como simples equipos de teléfonos, celulares y todo eso, pero son herramientas ahora mismo que son a veces más importantes que quizá una computadora, o que quizá un escáner, o que quizá una impresora. Pero lo limitamos porque lo vemos simplemente como un teléfono, que muchas personas lo utilizan para jugar, muchas personas lo utilizan para entrar a las redes sociales, pero son equipos que se están volviendo demasiado importantes ahora mismo. Y también, hablando de eso, las ventajas que pueden atraer usar esas buenas herramientas, pero complementadas todas. El servicio de la red eléctrica, el servicio de la red de Internet, el servicio de los escáneres, el servicio de esos software digitalizadores, todos esos equipos de la mano de la juventud pueden ayudarnos a que los datos digitalizados puedan ser más asequibles a las personas y nos ayudan también a los servidores públicos a poder ofrecer esos servicios más prontos. Muchas gracias. Es muy difícil contestarle a una persona que uno no le vio la cara. Ojalá se fuese, porque de aquí no vemos nosotros, ¿verdad? Sí. Ustedes lo vieron, yo no lo vi. Bueno, hay que tener un cuidado en una cosa. Nosotros no podemos pretender resolver y orientar a las redes sociales. Eso es un principio de libertad. Nosotros estamos hablando de cómo organizar dentro del campo de lo público para servir mejor. Pero no podemos competir ni con las grandes... es un compromiso ciudadano-gobierno del que estamos hablando aquí. No estamos hablando del acceso. En este país creo que ya hay 8 millones de teléfonos inteligentes. Desde luego, que educar siempre será positivo, pero educar el funcionamiento, la utilización, para qué sirven las cosas. Nosotros tenemos que educar como parte de estructuras que tienen responsabilidad dentro de un gobierno, a cómo usarlas, utilizarlas, pero no qué van a hacer con eso, porque eso es introducirse en un campo de independencia del derecho de la persona que tiene a usar su comunicación. No sé si me estoy explicando,
porque la pregunta fue demasiado amplia en cuanto a que podamos nosotros frenar las redes sociales. Al contrario, tenemos que aprender a convivir con ellas. Déjeme si quiere le aporto, ¿tá? Yo creo que con le aporto simplemente a la respuesta. Yo creo que si bien pudiéramos tener algunas instituciones con alguna limitante quizás de equipos, yo creo que eso es un tema que cada vez creo que tenemos menos situaciones en las instituciones públicas. Donde yo sí creo que hay un grave problema para nosotros es en la otra parte, en la parte del equipo humano, tecnológico. Lo que sí para nosotros es un gran problema actualmente es justamente poder mantener a los equipos, digamos, al capital humano de las áreas tecnológicas. Ese es un gran reto que tenemos, justamente por los cambios que han tenido el mercado, de ese mercado laboral, que les permite a ellos pues, ganar mucho más dinero haciendo outsourcing, trabajando desde su casa, con muchas más facilidades que las que les ofrece un trabajo de 8 a 5 en una oficina, etcétera, etcétera. Y es un tema que tenemos que trabajar, que hemos querido ir avanzando en la normativa, pero que nos falta seguir avanzando en ello. Y con eso conecto con el tema de la juventud, que tú bien decías. O sea, esto es un tema donde tenemos que incluir a los jóvenes. Y yo creo que no solamente para el tema de la inteligencia artificial, sino en general incluir a los jóvenes en todo el proceso de políticas públicas. Yo creo que nosotros tenemos, por ejemplo, hemos desarrollado muchos sistemas para poder tener información de la gente sobre nuestras políticas. Y la gente normalmente ahora está quizás cansada y no la utiliza. Sin embargo, utilizamos grupos de jóvenes en los territorios, en los municipios, para que sean nuestros veedores sociales, para que nos den información rápida a través de las herramientas que tenemos, que las saben manejar, que tienen el hambre de sentirse escuchados, y estamos utilizando en algunas políticas públicas grupos juveniles para poder tener información a tiempo. Y ahí creo que estamos incluyendo al joven en ese proceso, además de que hay que incluirlo, evidentemente, si vamos a incluir estos temas de nuevas tecnologías, por el conocimiento y porque son nativos digitales y por todo lo que eso conlleva. El Estado, ya te doy la palabra, el Estado sí que tiene la obligación de contestar, responder toda pregunta que se haga al gobierno. Y tiene un tiempo para contestar. Y hay un breve tiempo que se puede tomar, excusarse por unos días más. Pero eso es tan riguroso que ahora, esta semana, se redactó el primer gran intento de evitar ese tipo de desvío o de no aplicación de una ley en el que el gobierno, el presidente de la República, toma la decisión de ponerles, como decía tú ahorita, del bolsillo, poner un tipo de medida de pérdida del bono del desempeño a aquellos funcionarios que no respondan en el tiempo debido la información. Está también el 311, que es un portal donde cualquier persona en cualquier momento puede preguntarle al ciudadano, y en los dos tenemos, tanto para la pasiva como la negativa, la pasiva o la activa, la respuesta, tenemos la obligación de contestarle en los dos casos, en esos casos. Dígame. No, yo tengo, gracias. Y igual también para complementar con la pregunta, uno de los elementos que apuntas a que el costo de crear software, de adquirir equipos, de desarrollar, desde Burocracia Cero hemos estado explorando, y de hecho un equipo interno que tenemos de desarrolladores, frontend, QA, etcétera, ha estado trabajando en un modelo muy similar a lo que han hecho otros países como Estonia, GovTech, que es un organismo internacional, generar bloques que puedan ser escalables. Dígase, que estamos trabajando en una función que tú puedas, una institución necesita un módulo de pago, no tenga que desarrollar el módulo de pago desde cero, no tenga que contratar a una empresa privada, pagarle al sector privado para desarrollar el módulo de pago, sino que yo te puedo proveer el módulo de pago, tú lo customizas según tu necesidad y luego puedes evolucionar ese módulo a lo que tú necesites, pago con tarjeta, pago por transferencia, el universo que sea. Y así estamos haciendo con otros modelos porque nos dimos cuenta que al final, cuando estábamos trabajando ese catálogo de servicios públicos, ese catálogo de datos que le comentaba ahorita, todo es exactamente lo mismo. Entonces, ¿por qué hacer proyectos distintos? Es un único proyecto en el donde todo el mundo se pueda montar y quizás tú necesites una longitud del campo más largo que el otro, pero el campo es el mismo. El campo nombre, apellido, identidad es exactamente lo mismo para todo el mundo.
Entonces, eso estamos trabajando. Todavía no podemos decir, mira, vamos a ofrecerle a los demás ministerios por lo pronto los bloques ya prediseñados, porque de hecho, incluso en tema de capital humano, nosotros también estamos cortos, tenemos que enfocarnos en lo que ha sido la prioridad de gobierno, de los trámites priorizados, pero la intención es esa, poder luego ceder ese conocimiento, ceder esos módulos y que sea perfectamente escalable y que salga menos costoso entonces para el Estado, reduciendo significativamente la partida en tema de tecnología. Creo que hay otra pregunta por ahí. No. Mi nombre es Juan Tomás Pérez. Vengo representando el Instituto Dominicano del Café, Indocafé. Me trae la inquietud. Nosotros, en la exportación de café, debemos certificar, enviar a los mercados internacionales los lotes que se exportan a Europa, a los Estados Unidos, los distintos mercados. En este momento nosotros estamos, a través de nuestros técnicos, que tienen que ir a las montañas a reunirse con esos productores que son analfabetos, que tienen dificultades, y estamos levantando una plataforma que nos lo exigen el mercado internacional, que es la georreferenciación de la finca, levantar los polígonos para enviar y que ellos puedan tener todo ese dato de cada finca. Nos lo están exigiendo para poder participar en ese mercado. Cuando llega un envío de un lote de café certificado de la República Dominicana, ellos tienen en esa plataforma cada finca, porque ya la hemos enviado. Si al analizar ese paquete, ese lote, desde allá ellos van a observar esa finca, si ha sido conservada, si ha tenido una desforestación o no han conservado todo el ecosistema. Si tiene alguna de esas fallas, ese lote de café lo pueden devolver, no lo aceptan. Mi pregunta es, ¿estamos nosotros insertando a ese productor de la montaña en la inteligencia artificial? Una pregunta, ¿qué hace Codo Café para hacerlo? Indocafé manda... No, debo decirle, Sí. hay un desafío de tecnología. Ya Codo Café debe tener una política con los cafetaleros o pedirle a la OTI o al gobierno de Agricultura que la cree. Una política que sepa que se va a perder la venta de la cosecha mientras no aprendan a ese manejo. Y en el presupuesto de Codo Café poner un plan para que esa gente aprenda que eso le perjudica. Fíjense que el ser humano hace lo que le beneficia, no lo que le perjudica. Pero son políticas. Fíjense cómo una medida desde fuera sobre el valor del café en el mercado puede afectar a los dominicanos. Por eso hay que vivir atento a la tecnología, a la información. Eso es la competencia, eso es la competitividad. Y más que nada, me hubiera gustado muchísimo un turno para que usted nos dijera que ya lo están haciendo. Y apúrese, porque van a perder dinero. Ok, correcto. ¿Cómo lo estamos haciendo? Déjeme. Nuestros técnicos están visitando cada finca y están llevando esa información y levantando el polígono de la finca para ponerlo en esa plataforma. Muy bien. Ese trabajo se está haciendo ya y estamos en el proceso de terminarlo. Esa es la importancia de la tecnología. Porque Correcto. Y la pregunta mía fue esa, de que estamos insertando a ese productor en esa inteligencia artificial. Mira, yo creo que había dos ejemplos más que yo quería dar y justamente son con el sector agropecuario. Junto al PMA estamos trabajando para ver la forma de utilizar imágenes satelitales justamente para poder predecir informaciones sobre el tema de la vulnerabilidad ante cambio climático de nuestra producción. Y justamente eso está pensado para aquellas producciones que están más alejadas, como es el tema del café, que por su naturaleza se siembra en montañas, donde es más difícil llegar con la tecnología. Y ahí las imágenes satelitales son bastante buenas para poder suplir esa parte. Y hay un proyecto para eso. Y el otro también es con la Comisión Nacional de Riego, de Tecnificación de Riego,
para todo el proceso de tecnificación de riego, también utilizando imágenes satelitales para poder identificar dónde se requiere y qué tipo de riego se requiere en cada territorio y dónde hay más necesidad de mejorar el sistema de riego, y creo que eso ayuda mucho a esa parte. Yo no sé si ustedes, ese levantamiento está coordinado con el RENAGRO, que actualmente está levantando el Ministerio de Agricultura, el Registro Nacional de Agropecuario, pero justamente pudiéramos luego sentarnos y ver cómo integrar esa información. Yo creo que el gran reto es ese. La primera inteligencia antes de la artificial es la humana, la nuestra, la que podamos ver cómo sacar la información a cada cosa que estamos cada uno haciendo. Es posible que ese registro que ustedes están levantando nos ayude con otros que tenemos y viceversa. Cosas que estamos haciendo otras instituciones le pueden también ayudar a ustedes. Y yo creo que podemos ahí identificar qué cosas podemos ir haciendo. Porque ciertamente en el sector agropecuario es uno donde tenemos una de las más grandes brechas y una de las más grandes deudas pendientes justamente para integrarlos, digamos, a este mundo. Estamos hablando actualmente en República Dominicana de depender cada vez menos de la mano de obra extranjera para la agricultura. Eso tiene que pasar por la mecanización agrícola, pero la mecanización agrícola tiene mucho que ver con tecnología en la producción agropecuaria. Y ahí cuando tú vas al territorio, que enfrentas personas con muy bajo nivel quizás de conocimiento, ahí viene el tema de cómo lograr eso y cómo generar quizás cooperativas, coger a los propios jóvenes del campo, del territorio. Ahí entra mucho lo que el joven anterior decía, cómo meto al joven en ese proceso. Quizás ya el que ha producido café durante 30 años de una manera tú no lo vas a cambiar, pero el hijo de ese cafetero que se quiere ir del campo porque el papá, porque no quiere terminar como termina el papá en el campo, quizás con ofertas donde incluye la tecnología, tú puedes dejar a ese joven en el territorio, mejora la productividad de esa producción agropecuaria y al mismo tiempo mantiene a los jóvenes en el campo. Y ese es el tipo de incentivo también que podemos generar con esos temas. Y desde el punto de vista de los servicios, eso que usted señala del nivel de concientización o alfabetización digital que tiene el sector agropecuario y agrícola, nosotros también lo hemos trabajado, lo hemos experimentado, hemos trabajado con un proyecto de Codopesca y estamos trabajando con Intabaco actualmente. En base a esa realidad, entonces hay que hacerse la pregunta siempre de si la transformación digital es la primera respuesta, porque quizás lo primero que yo necesito es que esas personas se comiencen a acercar y a solicitar los servicios públicos de la manera correcta, no importa si todavía no es digital. Y luego entonces cuando ya ellos tengan la costumbre de solicitar su carnet de pescador o de hacer la tramitología o de identificar su parcela, que su parcela te clara, entonces tú le dices, mira, ya te tengo esta otra solución que te va a permitir hacer la parte digital que tú no has. Y es posible, lo hemos visto, se crea esa transformación, a pesar de que en principio pueda parecer que haya una resistencia. Cuando tú le demuestras que sí funciona y que le va a salir menos costoso que un traslado, que le va a permitir seguir con su ciclo de siembra sin tener que salir de su rutina, pues entonces la van adaptando a la tecnología. Pero es un trabajo que se va haciendo de a poco. Primero tienes que acercarte a la administración pública o acercar la administración pública a ellos y luego entonces decirle la transformación digital realmente te va a ayudar. Agradecer al segundo panel de esta tarde, doctora Milagros Ortiz Bosch, Luis Madera, Gabriela, muchísimas gracias. Les invito a colocarse sobre sus pies y a los fotógrafos que tenemos en la sala a capturar este momento para la historia y la posteridad de este encuentro de la RTA en Santo Domingo, República Dominicana. Gracias por el contenido, gracias por armar el debate y propiciar este escenario de preguntas y respuestas que traen bastante luz y claridad en el marco de este tema, transparencia e inteligencia artificial. ¿Cómo la articulamos? ¿Cómo vivimos con ella? Ahí están tomando la fotografía. Dale, pónganse para la foto. Claro que sí, y con este cálido aplauso les despedimos. Medio ambiente también. Muchísimas gracias. Parcelas, ya. Así hemos llegado al cierre de esta jornada del día de hoy. Y permítanme, en nombre de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental del Gobierno de la República Dominicana y de la Red de Transparencia y Acceso a la Información, queremos expresarles a todos ustedes nuestro más sincero agradecimiento. Gracias por acompañarnos en este significativo 28º encuentro de la Red de Transparencia y Acceso a la Información.
Hoy hemos sido testigos de intercambios enriquecedores, reflexiones y propuestas que nos han permitido o nos permiten seguir avanzando en la construcción de un entorno más transparente, ético y participativo en Iberoamérica. La temática abordada ha sido de gran relevancia para el fortalecimiento de la confianza pública y el acceso a la información. Nos ha recordado la importancia de seguir trabajando en conjunto con el compromiso y la convicción de que un gobierno transparente y accesible es clave para el desarrollo de nuestras sociedades. Y continuamos este miércoles y jueves con las reuniones cerradas de la RTA, donde se presentarán las declaratorias de este 28º encuentro, ya al final el día jueves, y también tendremos la elección de la Secretaría Ejecutiva y, por supuesto, anunciar la próxima sede de la RTA y esos compromisos regionales por la transparencia y el bienestar a los que se compromete, valga la redundancia, la red. La invitación para todos ustedes es a seguir trabajando unidos para hacer de la transparencia un principio fundamental en nuestra democracia y gobernanza. Gracias nuevamente en nombre del Gobierno de la República Dominicana de Ética e Integridad Gubernamental por su participación y esperamos verlos en futuras iniciativas que continúen impulsando el acceso a la información y la transparencia en toda nuestra región, en toda nuestra Iberoamérica. Pasen todos, feliz resto de la tarde.